Bienvenidos a un nuevo live donde hoy vamos a estar platicando de cómo comprar apartamentos en planos. Básicamente estamos iniciando hoy martes esas charlas que tenemos previas a nuestro evento el 22 y el 23 del presente mes, la otra semana, donde vamos a estar platicando cómo comprar o cómo invertir en apartamentos y que se paguen prácticamente solos. Bienvenidos, mi nombre es Luis Carlos Bercián, soy broker inmobiliario, apasionado de los bienes raíces y del marketing digital, y hoy tengo el gusto de estar con Luis Fernando, miembro del equipo comercial. Gracias. Luis Fernando, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, entonces vamos a estar hoy conversando de esos temas importantísimos que tienes que tener en cuenta si te interesa saber cómo comprar apartamentos y aprovechar que estén en planos, porque prácticamente la etapa de construcción no haya iniciado, lo cual tiene muchísimas ventajas, por lo cual si te quedas al final de la transmisión vas a saber esos aspectos importantes a considerar y también vas a tener en cuenta cuáles son esos errores que no tienes que cometer si tu intención es adquirir proyectos en plano. Luis Fernando. Pues bueno, Luis Carlos, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Quisiera empezar con una reflexión que dice Robert Kiyosaki. Dice: la comida de baja calidad afecta a nuestra salud y la información de baja calidad a nuestra riqueza. Realmente el tema que vamos a ver el día de hoy es bien importante y qué bueno, Luis Carlos, estamos como ayudando a toda la comunidad en relación a que tomen mejores decisiones financieras. Correcto, creo que ahí hubieron varias preguntas en las redes sociales, ¿verdad? Y también en correo electrónico de cuál es nuestra metodología de trabajo. Y creo que es muy sencilla. Básicamente, nosotros con todo el amor, con toda la preparación, compartimos estas charlas para que todas aquellas personas que estén interesadas, ¿verdad? Y que posiblemente sea su momento de invertir, y si no es su momento de invertir, pues vayan capacitándote para que obviamente puedan tomar mejores decisiones. Y creo que me gusta mucho esa frase que comentaste, porque al final de cuentas es nutrición para nuestra mente y que va a ayudar obviamente a las decisiones. Entonces, básicamente nosotros compartimos esta información para que tú decidas cuál es tu momento de invertir. Y con esta comunidad que estamos creando, vamos a negociar con los distintos desarrolladores, ¿verdad? Porque pues es mucho más fácil negociar un precio cuando hay un volumen, como en cualquier industria, ¿verdad? Aquí no es la excepción, creamos esa comunidad que cada día se está fortaleciendo más y buscamos esos proyectos que, de acuerdo a nuestra experiencia y a muchos indicadores que tenemos, pues obviamente en bienes raíces, pues detectamos esas oportunidades para presentárselas a la comunidad y que ellos pues decidan básicamente si es su momento de invertir o no. Luis Carlos, tal vez para aportar algo ahí en relación al tema que vamos a ver, comprar un apartamento en planos se siente como algo, como una gran incertidumbre. Es como, ¿cómo te explico? Como comprar algo que uno no está viendo, y es efectivamente. Entonces, claro, ¿qué mejor darles estos consejos a todos en relación a mejores decisiones en relación a comprar un bien inmueble, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es algo que dices, es creo que uno de los errores comunes, ¿verdad? O que por desconocimiento las personas no aprovechan las ventajas y beneficios por también haber escuchado algunos mitos o problemas o estafas que pueden pasar en el proceso si no se verifica de manera correcta la información, y es precisamente todo lo que vamos a charlar el día de hoy. Pero creo que te ha pasado, o sea, ¿cómo has vivido esa incertidumbre cuando vas a adquirir un proyecto y no es palpable, no conoces los acabados, tal vez no tenés las dimensiones
más tangibles del metraje. ¿Cómo lo has vivido? Yo lo que siento, Luis Carlos, que hoy por hoy, lamentablemente, uno llega a un proyecto realmente porque está interesado, pero no es porque uno se haya preparado con anticipación para ver varios aspectos. Entonces yo creo que es bien importante antes de tomar esa decisión, ver los aspectos que vamos a poder platicar, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces ya yendo en materia, a los que se van agregando el día de hoy, pues bienvenidos. Segundo, también importante que hagan llegar sus comentarios, 1, 2, sus consultas, que para eso es que nosotros estamos realizando este tipo de contenido. Entonces básicamente ya iniciamos acá diciendo que adquirir una propiedad en Planos es básicamente tomar muchos aspectos en consideración porque no puedo ver la obra palpable. Sí. ¿Verdad? Desde ahí iniciamos. 1. Y 2, que obviamente si se tiene el conocimiento, tiene muchos beneficios, ¿verdad? No sé si mencionas tú alguno de los beneficios que le ves. Yo, dentro de los principales que podría ser, es en función al periodo que tenemos para completar el enganche, Luis Carlos, que en algunos casos es de 24 a 36 meses. Entonces, creo que esa oportunidad para poder alcanzar y llegar al enganche es uno de los beneficios que tenemos para comprar un inmueble. Totalmente de acuerdo. Ahorita hemos estado ya remarketeando algunas encuestas con la comunidad que estamos creando, y una de las preguntas era: ¿cuál es el mayor impedimento que has tenido para poder invertir en un inmueble? Y no solamente es el tema de inversión, también está aquella comunidad que busca adquirir un inmueble para vivienda, ¿verdad? Ahorita nos estamos enfocando un poquito más en los inversores, y yo creo que esto es uno de los obstáculos principales, ¿verdad? ¿Qué es un beneficio? O sea, podemos tener 12, 24, hasta 36 meses para poder hacer el pago de ese inicial, ¿verdad? Que al final de cuentas es ese obstáculo, y yo creo que aquí lo importante son varias cosas. Primero es que si hay una estrategia real, no conformarse con el enganche mínimo, ¿verdad? Sino que aprovechar ese plazo de tiempo para lograr completar alrededor de un 30 o un 35% del enganche, que a nivel general va a ser como que el monto ideal que te permita que el valor de la prima que tienes que pagar al banco, o la cuota, como le quieran llamar, sea básicamente igual o por encima del valor que recibes de un alquiler, ¿verdad? Entonces, ese periodo de tiempo es ese beneficio, ¿no? Sí. Yo creo que, Luis Carlos, es algo bien importante. Si ahorita estamos en el tema de inversiones, realmente luchar por alcanzar ese 35 o 45% de relación para bajar esa cuota que vamos a estar pagando mensualmente, y que eso sea como un aporte o que nos ayude para estar en superávit en alguna, si lo vamos a arrendar, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que ese es ese beneficio importante. Entonces, como para ir recapitulando, entonces el primer beneficio, ventaja, lo primero que yo tengo que aprovechar realmente cuando voy a adquirir una propiedad en Planos es ese plazo que me permite no invertir los ahorros, ¿verdad? O incluso que te permite invertir sin ahorros, ¿verdad? Porque pueden existir muchas personas que tal vez tienen el hábito del ahorro, ¿verdad? Habrán otras que no tienen el hábito del ahorro, pero sí tienen ese beneficio de tener ese flujo mensual, ¿verdad? Y que posiblemente se les complica ahorrarlo. Pero si hay un contrato, si hay un convenio, si hay un acuerdo, y principalmente si está la visión, es más fácil ese desembolso, ¿verdad? Y que hablemoslo al día de hoy. Literalmente hoy la tasa de inflación cada día está más alta,
los bancos pues siguen pagando los mismos porcentajes por montos altos de dinero. Entonces el dinero obviamente tiene esa devaluación en donde cada vez podemos adquirir más con esa plata. Entonces, si nosotros tenemos y aprovechamos este beneficio, obviamente va a ser, creo que para mi juicio también es uno de los principales. Pero ¿qué otro tenés ahí? Y tal vez tiene relación mucho lo que hablaste ahorita, Luis Carlos, con el otro tema que tenemos, es que se puede congelar el precio. ¿Eso qué quiere decir? Que ya convenimos en el precio en relación al tiempo que vamos a entregar el enganche. Pues ya automáticamente ya tenemos garantizado que ese inmueble no va a cambiar de precio. Totalmente de acuerdo. Y ahorita que lo mencionas, creo que tal vez faltó ampliar un poquito algo antes, y es cuando un desarrollador inicia sus procesos, ¿verdad? Usualmente lo primero que hace es que saca algo llamado lista cero o lista de familiares y amigos, que es obviamente antes de lo que nosotros estamos hablando, que es esa compra en planos. Entonces, básicamente esa lista cero viene siendo muchas veces para los inversionistas que siguen al desarrollador, ¿verdad? Familiares o amigos, y que usualmente tienden a ser el del mejor precio. Cuando un proyecto sale, es el mejor precio, ¿verdad? Posteriormente a eso, ya se va a esta etapa en planos, que ya básicamente cuando el proyecto ya tiene renders, usualmente están empezando a construir el apartamento modelo, y de ahí inicia básicamente los precios. Posteriormente, obviamente hay incrementos de precios ya cuando está en la etapa de construcción, no se diga el incremento que tiene cuando ya está construido. Entonces, lo que dices creo que es otro beneficio importante, ¿verdad? Que el precio está congelado el día de hoy que yo decido adquirir el apartamento. Y también ventajas de esa parte, Luis Carlos, es que hay dos aspectos: el de valorización, que si nosotros definimos o decidimos comprar el inmueble, venderlo posteriormente, pues en el tema de valorización, ahí automáticamente solo con haberlo comprado con un valor inicial y venderlo en la obra terminada, ya tenemos un diferencial mejor que lo que está pagando el banco. Es un aspecto. El segundo aspecto es en el tema de rentabilidad, que es en función ya de porcentaje de cuánto es lo que estamos ganando en relación al vender esa propiedad, ¿verdad? O ese inmueble. Claro, y yo creo que aquí yo conozco varias personas, de hecho, mis compañeros de trabajo, que en algún momento adquieren un inmueble en lista cero o en planos, ¿verdad? Y en algún momento esperan un retorno más rápido y lo venden cuando ya está finalizado, si el proyecto está en un buen lugar y tiene una alta demanda. O sea, ganándose un monto, pues básicamente de una manera mucho más práctica. Entonces, creo que está ese beneficio de congelar, y que indistintamente los precios del acero, los precios del cemento, los precios de cualquier material, básicamente de construcción, tienden a un alza. Yo fijé un precio con el desarrollador y ese es el precio al que yo adquiero mi inmueble. Yo creo, Luis Carlos, que ese es, a hoy como está la economía, es un factor bien determinante el poder comprar en planos. Total. Porque uno mira cada semana, si uno hace el recuento del año pasado para acá en relación al tema de materiales de construcción, ha subido en 2 dígitos. Entonces creo que ese es un buen beneficio. Y en algunos casos también, Luis Carlos, que se pueden hacer algunos arreglos, algunas modificaciones en relación a planos. Entonces creo que también algunas constructoras dejan esa opción de poder ir mejorando o ampliando ciertos ambientes que la persona quiere modificar, ¿no? Sí, yo creo que va a depender mucho del desarrollador y obviamente de la estructura como tal del proyecto. No siempre te lo va a permitir, pero en algunas ocasiones sí te va a poder permitir ciertos ajustes, ¿verdad? Tal vez no estructurales de fondo por temas de tubería y demás, pero sí te puede permitir, ok, no me gusta esta pared acá porque quiero un ambiente corrido. Entonces, ese tipo de detalles también te puede beneficiar a la hora, obviamente, de comprar en planta. Entonces ya tenemos el tercero.
¿Qué otro tienes por ahí? A ver. Tal vez yo lo que quería comentarles y que platicáramos, Luis Carlos, es en relación a las recomendaciones que podemos hacerle a todas las personas que puedan comprar en planos. ¿Sí te parece? Yo creo que sí. Yo que iniciemos, ya que dimos esos beneficios como tal, ya esas recomendaciones que pueden ser de varios tipos, de verdad. Pueden ser desde con quién lo hago, puede ser desde en dónde lo elijo, también puede ser incluso de tener como una mejor idea del tamaño que estoy comprando, ¿verdad? Porque obviamente yo puedo ver un plano, puedo ver un apartamento modelo y usualmente por costos el desarrollador va a tener uno de 1, 2, 3 habitaciones, pero no va a tener disponible todo el inventario como tal. Entonces, sí hay aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para evitar cualquier error, ¿verdad? Y poder estar seguros y tranquilos de la decisión de inversión que estamos realizando. Entonces, a ver, ¿por cuál inicias? Sí. Si quieres, empezamos primero con la parte de uno, en relación a la capacidad de pago. Okay. Yo creo que es un factor bien determinante, así como lo decías, en relación a que hay personas que son muy disciplinadas en relación a realizar un presupuesto. Otras que no, que sí tienen el excedente, pero no tienen esa cultura del ahorro o de inversión. Entonces creo que es un buen consejo. Se puede ver el tema de la capacidad de pago. ¿Correcto? Sí, yo creo que ahí obviamente eso es mucho de ser consciente, ¿verdad? Y creo que empieza desde el presupuesto personal. Mis ingresos, mis egresos, mi capacidad de ahorro y hacia dónde quiero yo dirigir mi economía, ¿verdad? Que es por eso obviamente el que comprar en planos es una excelente opción, ¿sí? Si te sabes programar, si tienes los números claros y si tienes esa meta bien fija de hacia dónde esperas pues llegar. Entonces creo que esa es básica, Luis. Sí. Y hablando directamente del tema de proyectos en sí, Luis Carlos, creo que es bien importante ver dónde queremos realizar esa inversión, en dónde está el proyecto, cuál es la zona, qué tipo de zona es, si es comercial o si realmente es lo que estamos buscando, si es industrial, si es para vivienda. Entonces creo que es importante ver el tema de las zonas, vías de acceso, el área comercial, el tema de si es para vivienda, el tema de universidades, hospitales, vías de transporte, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un factor bien importante. Totalmente de acuerdo. Realmente en el tema de bienes raíces es location, ¿verdad? O sea, la ubicación obviamente en bienes raíces es como palabra de Dios, o sea, básicamente es lo primero que te tienes que fijar por varias razones, y aquí tal vez me desvío un poco del tema principal, pero creo que es importante, realmente el tema de lo que es plusvalía, que no es más que ese valor adicional que adquiere una propiedad y que no es por factores internos, sino que va a ser por factores externos, ¿verdad? El que alguna municipalidad o el gobierno está mejorando el área de transporte, está mejorando, por ejemplo, a través de un paso a desnivel, se está creciendo la infraestructura tanto pública como privada de centros comerciales. Entonces, obviamente, eso te va a hacer que la decisión que estás tomando tenga muchos mejores beneficios. Entonces creo que esa es básica, ¿verdad? La recomendación es que sepas elegir el lugar y que realmente puede ser variado y que también va a depender mucho de tu situación en específico. Te lo pongo así: si tú estás pensando en una propiedad para inversión, tienes que tener afuera los aspectos emocionales. Quiero el acabado que sea top cerámico quiero el estilo de piso, ¿me entiendes? Hay muchos aspectos que son emocionales y que está bien que realmente pues tengamos
ese derecho y nos merecemos vivir en un lugar que llene y que cumpla nuestros estándares y que obviamente podamos tener en esa comodidad a nuestra familia, por supuesto, pero es muy diferente cuando tú estás pues buscando una propiedad para inversión, porque obviamente tienes que tener ese tema primero de la ubicación, por la plusvalía, por los servicios y por todos los aspectos que ya mencioné. Sin embargo, tienes que enfocarte un poquito más en el número. Tienes que analizar que ese sector, por ejemplo, ahorita vamos a estar mucho enfocándonos en esos apartamentos que se pagan solo a través de las rentas cortas, como le llaman, o a través de plataformas como Airbnb, como le quieran llamar. Entonces, la ubicación es el factor clave, ¿no? La cercanía. Sí. Y la otra, ya teniendo todos esos aspectos claros, Luis Carlos, creo que es importante investigar quién es el desarrollador, qué proyectos tiene, cuál es su nivel de experiencia en relación a esos proyectos, comentarios con diferentes personas, diferentes instituciones, para realmente garantizar con quién vamos a hacer ese trato con la propiedad que vamos a comprar, ¿verdad? Sí, yo creo, Luis, que aquí puede ser, a ver, lo voy a decir así, realmente en algún momento a nivel interno está obviamente nosotros ya en un par de años tener nuestro propio desarrollo, ¿verdad? Propio. Sin embargo, obviamente sí es importante a veces que la experiencia del desarrollador pues sea amplia, que ya haya entregado varios proyectos, que tenga clientes satisfechos, que no escatime también en temas de construcción, ¿verdad? Sino que tenga un buen respaldo. Entonces, eso obviamente solamente se obtiene a través de los buenos resultados de proyectos entregados. Entonces, es importante de que tú investigues quién es la persona que está obviamente atrás. En un live anterior con Rosalía hablábamos, ¿verdad?, de que es importante que cuando vas a comprar un proyecto en planos, te cerciores de que tiene las licencias de construcción aprobada, por ejemplo, que eso tienes que verificar y que realmente eso es muy importante porque te va a permitir darte cuenta que toda la documentación está en regla y que también ya teniendo ese tipo de licencias pues no van a existir atrasos que pueden suceder, ¿verdad?, cuando no se tiene esto, adicional a que no hablemos de empresas que en algún momento se aprovechan de incautos que no saben revisar este tipo de aspectos y pues obviamente no llevan a cabo una obra, ¿verdad? Entonces creo que eso que mencionas es muy importante, saber quién está detrás, saber quién lo está desarrollando, saber cuántos proyectos anteriormente ha entregado, ¿verdad?, los clientes satisfechos y también las quejas, ¿verdad? Porque ahí podemos saber cómo nos van a entregar la obra o no. Sí. Y en línea con ese tema, Luis Carlos, creo que para dejar todo claro es importante firmar un contrato. Claro. En ver cuáles son las obligaciones de ambas partes, tanto el desarrollador como la persona que va a comprar. Y obviamente entre esas obligaciones pues tenemos que ver qué pasa si yo me retiro del proyecto, si hay alguna penalización, qué pasa con el desarrollador si no me entrega en tiempo, qué pasa si no cumple con los materiales especificados en el contrato, ¿verdad? Claro, yo creo que aquí con esto que decís, yo he tenido ahí la experiencia con varios clientes que posiblemente están muy emocionados porque quieren hacer esa inversión, saben que es el camino y no es secreto de nadie que los bienes raíces es una de las industrias donde está pues concentrado mucho lo que es el dinero y ese poder adquisitivo. Entonces muchas veces las personas tienen ese miedo al contrato cuando no necesariamente tendrían que tener el temor, porque básicamente, por supuesto, va a ser un respaldo también para el desarrollador, ¿verdad?, con esas condiciones y cláusulas específicas, pero también te va a dar un respaldo a ti como comprador,
porque ahí vas a tener, en la promesa esa de compra-venta, vas a tener el detalle no solamente de las cuotas a las que te estás comprometiendo de pago de ese inicial o enganche, vas a tener el detalle de lo que estás adquiriendo, el metraje, la cantidad de parqueos, qué tipo de acabados, y algo muy importante que mencionaste, cuáles son esas cláusulas especiales o esas letras pequeñas que todo mundo en el contrato pues no suele ver. Entonces, importantísimo que no solamente investigues quién es ese desarrollador, sino que también te cerciores qué es lo que estás firmando y que obviamente rectifiques toda esa información que te va a dar un respaldo de lo que estás adquiriendo, porque puede ser de que obviamente hay penalizaciones si no cumples con los plazos de enganche, pero también en algún momento, ¿qué pasa si el desarrollador no me entrega tiempo? ¿O qué pasa si no cumple con lo que expresamente está plasmado en el contrato? Entonces hay que tomarlo realmente como lo que es. Básicamente es esa garantía para ambas partes de la negociación y que se cumplan esos términos, ¿verdad? Correcto. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Así como hemos hablado de beneficios, hablar de por qué es importante comprar en planos, obviamente también tenemos que hablarles, Carlos, del tema de desventajas que miramos al comprar en planos. Yo te podría mencionar una de ellas y que ha pasado aquí en Guatemala, en el tema de que algunos proyectos, por X o Y razón, ya no siguen. Claro. Por diferentes situaciones, tema económico, tema de permisos, tema de licencias, un montón de situaciones, y que en algún momento nos va a afectar si la persona compró un plano, ¿verdad? Claro, y yo creo que ahí, creo que por eso es importante. La verdad es que creo que lo hablábamos hoy en la tarde con Rosalía en otra charla, y hablábamos un poquito del riesgo, y hablábamos de que invertir hay un riesgo. O sea, si tu interés no es invertir y tu interés es cero riesgo, literalmente no inviertas, porque realmente inversión obviamente conlleva riesgo. Todos lo hemos escuchado en algún momento, que a mayor riesgo, mayor beneficio, a menor riesgo, menor beneficio. Yo creo que lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Fuera de eso, no sé si hay más. Tema de pandemia, creo que a todo mundo nos hizo darnos cuenta que no hay certeza de nada, pero con lo que mencionas, al final de cuentas, sí es importante que analicemos bien realmente cuál es el respaldo de ese desarrollador, ¿verdad? Aquí en Guatemala tal vez no existe mucho la figura de ese garante como existe en otros países, ¿verdad? Pero correcto, pero sí es importante de que obviamente verificando pues estas situaciones que hablamos, tanto de las licencias de construcción, de cuál es el historial del desarrollador, pues obviamente minimicemos ese riesgo de que el proyecto no se lleve a cabo, ¿verdad? Que también puede ser factible, inclusive, pues verificando todo lo anterior, ¿verdad? Porque certeza, como te digo, es complejo, ¿verdad? Sí. Y algo más crítico podría yo comentarte, Luis Carlos, es en el tema de que haya sido una estafa. Claro. Que realmente no nos percatamos de que era la propiedad de ese desarrollador, que estaban los permisos, que estaba todo en regla, que no firmamos los contratos, y cuando ya llega el tiempo de que nos van a entregar el inmueble, realmente nos damos cuenta de que no hay nada, no existe, y automáticamente eso se convierte en una estafa. Entonces realmente tenemos que tener cuidado, y obviamente estamos hablando de eso, es una desventaja, ¿verdad? Claro, y esa es una desventaja por lo cual es importante que obviamente tomes en cuenta esta consideración. Yo realmente lo que te diría ahí, Luis, es realmente el apoyarse en asesoría profesional va a reducir muchísimo ese tipo de riesgos, ¿verdad? Obviamente puedes asesorarte con una inmobiliaria que de preferencia esté unida a la gremial o a la cámara, alguna de ellas, ¿verdad? Que tenga esos principios
y que también tenga esos estatutos de que sabe qué es lo que debe verificar antes de promover a determinado desarrollador, y que además obviamente nosotros en el medio pues obviamente también escuchamos y pues conocemos quiénes son las empresas que hacen las cosas bien, y también por ahí mencionan y obviamente conocemos o escuchamos a las personas que no necesariamente lo hacen bien y que realmente están buscando incautos. Entonces yo creo que mucho de lo que puede minimizar ese riesgo es que obviamente busques esa asesoría profesional, ¿verdad? Por lo cual, al final de cuentas, si te agrada la manera en que trabajamos, si te interesa obviamente que alguien de nuestro equipo comercial pueda ayudarte de manera pues personalizada, sabes cómo contactarlos y puedes hacerlo a través de las diferentes redes sociales. Sin embargo, creo que eso es muy importante. La experiencia obviamente pesa, ¿verdad? El conocimiento obviamente pesa, y obviamente va a ser mucho más fácil de detectar para una persona que está en la industria de bienes raíces cuáles son esos aspectos a revisar para evitar este tipo de problemas. Y tal vez para mencionar el último punto, Luis Carlos, en función de desventaja, es que obviamente por alguna situación, por el desarrollador, puede ocurrir que se entregue, que tengamos un atraso en la entrega del inmueble. Entonces también eso es una desventaja, pero no es tan dramática como el punto anterior, pero sí es importante considerarlo, ¿verdad? Y tal vez puntualizando en relación a lo que decías, Luis Carlos, en relación a que todo deberíamos de abocar con expertos, y en este caso vamos a hablar de nosotros. Realmente nosotros nos preocupamos mucho de tener esa certificación, esa calidad realmente con los desarrolladores, para no tener ningún inconveniente a mediano, a corto y a largo plazo, ¿no? Y a largo plazo, claro. Yo creo que ahí sí es importante, ¿verdad? Los atrasos siempre pueden existir, y es importante también que los tengas claros, y es importante también que, como ya lo hablamos, también queden en ese contrato, ¿verdad? ¿Y qué pasa si puede que haya una persona, me pasó en 2 ocasiones, que literalmente le surgía el apartamento porque necesitaban trasladarse en determinado mes, y el desarrollador ya había proyectado que llevaba 3 meses de atraso? Entonces ahí empieza una serie de situaciones que obviamente se salen del control y que no necesariamente te van a permitir como que tener todo el control, pero sí tú puedes minimizar cualquier tipo de riesgo, ¿verdad? Y lo que dice Luis, que al final de cuentas, como bien lo mencionábamos al inicio del live, la metodología bajo la cual nosotros estamos trabajando es compartirte todo este contenido para que tú analices si es tu momento de invertir, ¿verdad? Nuestra metodología no es ni perseguirte, ni hostigarte vía telefónica, sino que básicamente, si te interesa que nosotros te asesoremos, pues podemos hacer una reunión, ya sea presencial, una reunión virtual, donde analizamos específicamente tu situación. Imagínatelo de la siguiente manera: vas al médico porque tienes algún tipo de síntoma o padecimiento, ¿sí? Te ve el médico, te sientas, te hace 2, 3 preguntas, e inmediatamente te extiende la receta sin haber hecho análisis, sin haber hecho ningún tipo de estudios, sin haber tomado ni siquiera el pulso, la temperatura o la presión. Es exactamente de la misma manera. Necesitamos conocer cuál es tu situación, ¿verdad? Muchas veces las personas incluso tienen temas de crédito, por algún tema de tarjetas de crédito, y no saben cómo solventar, y no saben que eso no es un impedimento si efectivamente, por ejemplo, toman una opción en planos y tienen 36 meses para completar el enganche en el supuesto, y tienen ese mismo tiempo para corregir su tema crediticio, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante, y te lo digo a recomendación. Tú puedes trabajar con quien tú desees, pero importante que sean personas profesionales. 1, 2, que le interese servirte, no venderte, no obligatoriamente obligarte a una propiedad, sino que entiendan tu situación, y en base a eso pues
te den las diferentes opciones para que seas tú quien elija en dónde quieres invertir. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulación rapidita de todos los beneficios que tenemos al comprar el Planos. El número 1, dijimos, plazo de pago de enganche, que dependiendo de la situación y el proyecto puede ir 6, 12, 24, 36 meses. Entonces no tienes excusa que porque no tienes ahorro, obviamente no puedes invertir en una propiedad. 2, refréscamelo. Tema de congelar el precio. Tema de congelar el precio. Importantísimo. Importante. Más como estamos ahorita, ¿verdad? El tema de la inflación y cómo van los cambios de precio. Creo que es un factor que le va a convenir a la persona en relación a congelar el precio a esos 36 meses después para cuando le entreguen su apartamento. Su apartamento. Y ya ahí el tema es si el hierro se dispara, si el concreto se dispara, ya el tema del desarrollador. Él al final de cuentas ofreció un precio. Y es muy importante que, como te lo mencioné al inicio, ¿verdad? Las etapas de los proyectos, los precios se van incrementando considerablemente desde su lista cero, desde la venta en planos, a media construcción y al momento donde ya está listo para la entrega, donde ya tienes que dar el enganche completo, ¿verdad? Entonces ese es el segundo aspecto. Y más alto, ¿verdad? Y más alto. Sí. Entonces, obviamente ese congelar el precio hoy es pues ideal. Tenemos también el beneficio adicional, dijimos que era, ¿cuál otro? Recapitulando. Cuando ya revisamos el tema de dónde queremos comprar, cuál es las vías de acceso, el tema comercial, dónde va a estar ubicado el proyecto, que es importante todo ese entorno para que realmente podamos tomar una mejor decisión. Correcto, a veces un proyecto o algún tipo de inversión privada en determinado sector le cambia la cara a todo el sector, le cambia el valor por metro cuadrado al sector. Entonces, junto a esto es importante, yo creo que lo dijimos al inicio, ¿verdad? La visión de lo que hoy no puedo palpar, pero lo que sí en algún momento sé que puede pasar en determinado sector y obviamente para bien. Obviamente cuando yo te digo que busques lugares en desarrollo, no necesariamente, y no me refiero a un tema de lugares marginales, me refiero a que realmente tengan una buena infraestructura y que sepas que el sector obviamente va a tener un crecimiento de acuerdo a ese desarrollo tanto público como privado del sector. Entonces, basando en esto, vas a reducir cualquier riesgo de estafas, ¿verdad? De cualquier tipo de complicaciones que puedas tener por no saber elegir y obviamente verificando ese historial de quién es el desarrollador, quién es el constructor y por supuesto también quién te está ayudando o quién está comercializando el proyecto y ese buen nombre que tiene que tener como tal. Entonces, ¿algo más que tengas que comentar acá? Tal vez y por último, importante, el tema de las obligaciones de ambas partes, tanto la persona que está comprando como la persona que está desarrollando el proyecto, los gastos. Sí, totalmente, creo que eso es muy, muy importante, ¿verdad? Lo mencioné, no tener ese miedo al contrato, sino que al contrario, verlo como lo que efectivamente es y que es un beneficio, un acuerdo para ambas partes. Entonces, veamos si hay, si hay preguntas por acá, las pueden hacer, o de igual forma, María José, si me apoyas ahí con consolidar las preguntas antes ya de ir finalizando. Recuerda que básicamente esta semana estamos en ese precalentamiento a nuestro evento donde te vamos a enseñar y vamos a ser muy específicos tanto en los errores que no puedes cometer, en la estrategia que te recomendamos para que puedas adquirir esos apartamentos y que básicamente logres que se paguen solos. Creo que es un excelente momento para invertir y específicamente en bienes raíces por todo el clima externo que se está dando. Entonces vamos a estar martes y miércoles
básicamente en 2 charlas educativas en donde te damos toda la estrategia para que tú aprendas y que logres adquirir esos apartamentos y que prácticamente se paguen solos. Posteriormente, el día jueves, vamos a hacer ese lanzamiento de ese proyecto que hemos elegido y que estamos ahí terminando de afinar los números, ¿verdad? Como para conseguir el mejor precio y las mejores promociones para toda nuestra comunidad, pero es una tremenda sorpresa a nivel, obviamente, de sector, de monto, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que lo tomes en cuenta. Entonces, veamos si hay algún tipo de pregunta por acá. Déjame ver. Dice, yo que vi una pregunta por acá y se me escapó. Dice, veamos, dice, ¿cuál es la mejor recomendación y el plazo para comprar en planos? Eso va a depender mucho de ti, va a depender más de tu capacidad y ese presupuesto que tengas, ¿verdad? Para poderlo completar. Por supuesto, si tienes claridad, ¿verdad?, de que es un plazo largo y tu capacidad obviamente excede ese pago mensual, como te lo comento, lo recomendable es que logres por lo menos sobrepasar alrededor de un 30-35% de ese pago inicial, ¿verdad? Pero depende de tu situación. Hay proyectos que te van a pedir 20% durante esos 36 meses para completar el enganche. Posiblemente otro proyecto te va a solicitar un 10%, si está por FHA, por ejemplo, dividido los 36 meses para completar el enganche. Y a partir de la entrega, 3 meses antes, es usual que se hace la gestión bancaria para que obviamente ya uses ese apalancamiento del préstamo del banco. Entonces va a depender mucho de tu situación en específico. Aquí hay una pregunta, Luis Carlos, dice, ¿cuál es la mejor ubicación que puedo considerar para comprar en Guatemala? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la mejor ubicación? O sea, ¿qué recomendaciones se pueden dar? ¿Cuál es la mejor recomendación? Wow, yo creo que esa es una pregunta realmente muy subjetiva, ¿verdad? O sea, te lo pongo de esta manera. Mira, muchas personas a veces tienden o tendemos a comparar un sector por el precio por metro cuadrado. Y es el precio por metro cuadrado de zona 10, el precio por metro cuadrado de zona 14. Pero si te das cuenta, de zona 14, en 2 cuadras, cambia el mundo. De las Américas, o digámoslo así, de la zona 14 de la Avenida Las Américas a la parte de la vía, tienes una diferencia de precio abismal. Cualquier sector realmente, y no solamente de nuestro país, en muchos lugares así realmente una cuadra le cambia el precio al sector. Entonces yo, más que un sector en específico o un crecimiento en plusvalía, porque hablemos claro, hay sectores como pueden ser los más importantes, zona 14, zona 9, que ya están en una etapa madura también de esa plusvalía. Entonces, que no necesariamente el crecimiento de la plusvalía va a ser alto, mientras que existen posiblemente, o seguramente, mejor dicho, otros sectores que la plusvalía sí vienen considerando por todo ese desarrollo exterior que se está realizando. Entonces, yo lo que te digo aquí es que te ubiques en qué es lo que deseas. Si deseas adquirir una propiedad para renta corta, la recomendación es que sea en un área turística, o que sea en un área, obviamente, zona 10, muy cercana a esos lugares de convenciones, por ejemplo, ¿verdad?, que suelen atraer a muchas personas y que en esos picos altos pues te van a seguramente a tener una ocupación alta si lo que deseas es rentarlo a través de Airbnb. Entonces creo que es importante que definas ese sector en base a cuál es tu interés, y por eso es que comentábamos de que obviamente hay asesorías personalizadas. No puedes dar una receta estándar para todo el mundo y pretender que sea lo óptimo para tu situación, ¿verdad? Majo me decía aquí, porque teníamos una pregunta, me dice, Chris preguntó en Instagram que si ya está
que si ya está en la compra un apartamento, nosotros podríamos venderle asesoría para optar al alquiler como Airbnb. A lo que entendía Cris es que él ya está en la compra de un apartamento y que si nosotros podríamos brindarle asesoría para alquilarlo en Airbnb. Ahí lo que te sugiero es que busques obviamente cómo agendarlo. No sé si estás en alguno de los grupos de la comunidad o aquí en el mismo link de Instagram está nuestro correo electrónico y nuestros contactos, y si quieres ya lo vemos específicamente, ¿verdad? Pero te puedo comentar a nivel general que tienes dos opciones: o administras tú la propiedad, ¿verdad? Lo cual lleva tiempo, lleva recursos, lleva saber atender al cliente, lleva ser un superhost en la plataforma, lleva varias cosas. O puedes en algún momento buscar una empresa que te lo administre, pues que conoce el sector, que obviamente sabe cómo inclusive hasta decorar el apartamento para que sea mucho más atractivo. Entonces hay muchas variables. Ahí lo que te digo es escríbenos y con gusto pues puntualmente te ayudamos. De ahí dice Fernando Sierra, ¿es mejor invertir en casa o en apartamento en el mismo lugar al mismo precio? ¿Casa o apartamento en el mismo lugar o al mismo precio? ¿Dónde encuentro eso? Complicado. ¿Dónde encuentro eso? Realmente, ¿cuál va a ser la situación? Puede darse y obviamente habría que analizar a qué sector te refieres, pero mira, veámoslo así, hablemos de un sector zona 10. No sé, realmente una casa de 200 metros cuadrados y un apartamento de 200 metros cuadrados obviamente no van a tener el mismo valor. Recuerda que realmente en bienes raíces el tema es su ubicación, entonces, y son dos conceptos muy distintos. Usualmente, y a cómo han crecido nuestras ciudades, vas a encontrar una casa que posiblemente sea amplia, bien distribuida, pero que va a estar posiblemente en las afueras de la ciudad. Mientras que el apartamento, y es esta nueva modalidad de vivienda vertical que te permite estar obviamente en el centro. Entonces, al final de cuentas habría que analizar puntualmente, porque si están al mismo precio como lo pensionas, muy posiblemente no tengan el mismo tamaño, ¿verdad? Pero no suele haber una relación muy cercana entre una y otra en un sector específico a nivel ciudad por lo menos. Entonces, de igual manera, si gustas, nos mandas por correo electrónico tu consulta. ¿Tenemos alguna otra, Luis? Aquí mencionan, si quisiéramos comprar apartamento, ¿qué aspectos deberíamos de considerar? ¿O qué debería tener como complemento adicional a la compra del apartamento? Bueno, mira, yo creo que ahí el tema puede ser mucho lo que son amenidades. Eso iba a comentar, el tema de amenidades, el tema de complementos. Por ejemplo, hoy hay una modalidad de que en los primeros 2 niveles hay comercios, hay supermercados, hay bancos, hay gym, y realmente eso también puede ayudar mucho en el tema de reducir el tiempo de traslado de un lugar a otro, Luis Carlos. Sí, yo creo que eso es importante, ¿verdad? Actualmente hay muchos proyectos que pues ya parece parque de diversiones, o sea, tienen una cantidad de amenidades y de comodidades para todos esos usuarios, que le permite obviamente tener una mejor calidad de vida, y es precisamente por eso, ¿verdad? La tendencia obviamente de la vivienda vertical pues nos ha llegado también como país, ¿verdad? Entonces creo que estudiar también esas amenidades que puedan ser interesantes, porque lo importante, si tu intención es adquirir inmuebles para crecer tu patrimonio, para tener flujo de efectivo, ¿verdad?, es que te pongas en los zapatos de quién va a ser ese usuario final. Hay que ser clientes céntricos, ¿verdad? Si tu intención obviamente es alquilarlo a través de Airbnb, lo mejor es que analices no solamente el apartamento, el tamaño, y lo hablábamos en otros live, o sea, 1 o 2 habitaciones, que tiene que ser la tendencia de lo más rentable y de la menor, digamos así, tasa de ocupación, ¿verdad? O sea, está menos tiempo
vacío el apartamento, sino que analices también esas amenidades que pueda ofrecerte determinado complejo. ¿Alguna otra adicional? Veamos acá abajo, dice, ¿dónde puedo verificar los permisos de la desarrolladora? Eso me gusta porque, o sea, sí están poniendo atención. Bueno, mira, básicamente la licencia de construcción, cuando tú pues accedes a algún complejo, la puedes solicitar, ¿verdad? Y de hecho, importante que lo verifiques. Si ves algún proyecto que de igual forma ya está pues abriendo las puertas para la comercialización, ya están construyendo el apartamento modelo, usualmente lo cercan, es casi obligatorio que tengan el número de licencia de construcción en la parte exterior. Entonces, ahí perfectamente lo puedes verificar, deberían de tenerlo, número uno, y si no, solicítalo. ¿Verdad? Veamos, porque aquí había otra pregunta y ya es hora del café. Ya llevamos 51 minutos, ya dice, ¿qué tanto incrementa el precio del apartamento si quiero realizar modificaciones? Wow, esa sí está demasiado específica, va a depender mucho de las modificaciones. Por supuesto, no puedes reestructurar ni darle vuelta al apartamento, porque obviamente la arquitectura pues está basada obviamente en la estructura original, ¿verdad? Usualmente te van a dejar hacer cambios mínimos, entonces va a depender mucho también del desarrollador. Conozco desarrolladores que flat como está, porque es mampostería y no podés impactar ninguna columna. Hay desarrolladores que en algún momento sus divisiones son tabla y yeso, entonces pueden ser más flexibles a ampliar o reducir cierto espacio, pero sí es una pregunta muy específica de algún proyecto. Arreglar un apartamento es más rentable. No entendí, majito por acá, no sé. Dice, Arriaga pregunta, ¿es más rentable comprar una casa o un apartamento? Perdón, esa ya la leí. Dice, Candy Herrarte, ¿recomiendan algún proyecto zona 9, zona 4, zona 5 y zona 10? Básicamente tenemos proyectos en todas esas zonas. Aquí la recomendación que te diría es agenda una cita y alguien del equipo comercial va a entender tu necesidad y no te va a mostrar uno en esas zonas, te va a diversificar las opciones que tú puedes verificar, aunque obviamente nosotros estamos trabajando bajo esta metodología que ya hemos comentado, que es creamos esta comunidad y con esta comunidad que estamos vamos a negociar con un desarrollador en específico, como va a ser el lanzamiento de la próxima semana, en donde hemos negociado super precio en un lugar muy accesible, que tiene muy altos índices de retorno y que te va a encantar. Entonces, básicamente, si quieres ver opciones, puedes contactarnos y alguien del equipo comercial te va a dar el diagnóstico y te va a orientar de la mejor manera. Solo ya no hay más, dice. Perfecto, entonces, básicamente, felicitándote por capacitarte, por educarte y por aprender más para poder ampliar tu patrimonio, obtener mejor flujo de efectivo o simple y sencillamente tomar mejores decisiones a la hora de invertir en los inmuebles. Luis Fernando. Muchas gracias, Luis Carlos. Excelente tema. Buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. El día de mañana tenemos un nuevo live, no sé si tengo aquí el tema, pero básicamente mañana y el día jueves continuamos con esta etapa de preparación para nuestro evento que va a ser 22 y 23 del presente mes, donde te vamos a ampliar todos los detalles de cómo invertir en apartamentos que prácticamente se pagan solos. Sin más, linda noche y disfruten la cena. Buenas noches. Chao. Una mirada al horizonte es el primer paso para un gran sueño. Estamos diseñados para disfrutar el espacio que nos rodea. En Inmobiliaria Overflots queremos ayudarte a encontrar el espacio ideal. Lo que más nos gusta hacer es acompañarte en los momentos importantes de tu vida.
Overflow's home is love.